Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver un video sobre el libro que vamos a leer el día de hoy, ¿ok? Lo voy a estar parando en las palabras del vocabulario, ¿ok? Caperucita Roja es un señor francés característico Claro, aquí vemos que es fantasía, chicos, ¿ok? sobre los personajes y se En esta ocasión yo seré el narrador, ¿ok? introduce la cito. Aquí vimos el morelaje, que viene siendo que Caperucita aprendió a no hablarle al lobo. ¿Para qué me pediste que no sé? Bueno, ese va a ser el video, corto video que vimos para un resumen que vimos para el libro que vamos a leer el día de hoy, ¿ok, chicos? Vamos a repasar el libro que leímos la semana pasada, ¿ok, chicos? A ver, ¿se acuerdan del libro que leímos? ¿Cuál es este libro? Sí, El patito feo. ¿Quién me puede decir si el libro es real o fantasía? Sí, muy bien, es fantasía. ¿Por qué es una fantasía? Sí, claro, porque los patos no hablan, los animales no hablan. ¿Dónde era el escenario de la historia? Sí, muy bien, en un lago. ¿Quiénes eran los personajes? Sí, los amigos del patito feo, bueno, no eran amigos, pero eran compañeros que lo trataban un poquito mal. La mamá y las mamás que también eran patitos. Tenía una moraleja. Hoy vamos a aprender sobre el género literario narrativo. El género literario narrativo son obras donde se relatan historias, acontecimientos o sucesos con una realidad ficticia o representada. Características. Tiene la particularidad de ubicar al lector en un lugar, tiempo y circunstancias según la historia. Es relatado por un narrador quien transmite la situación del contenido. Tienen 5 clases del narrativo. Hay cuento, novela, mito, leyenda y fábula. Un cuento es un hecho imaginario narrado brevemente con pocos personajes y fácil de entender. Sus partes son inicio, nudo y desenlace. La novela es una narración compleja y extensa, tiene muchos personajes y se desarrolla en diversos tiempos o épocas. Generalmente los personajes de las novelas son humanos y sus historias son ficticias. Mito. Es un tipo de relato que pretende explicar algún suceso pasado, como los misterios sobre el origen del mundo, sobre los seres humanos o la naturaleza. Leyenda. Es un relato que se enfoque en glorificar las hazañas realizadas por los hombres guerreros o personalidades reconocidas. La leyenda aumenta o exagera las virtudes de los personajes y se ubica en un periodo específico. Fábula. Es un relato donde sus personajes principales son animales u objetos con características humanas. Se utilizan para dejar una enseñanza o moraleja al lector y siempre son cortos. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del cuento. Hay 3 partes: el inicio, el desarrollo y el final. La estructura. Desde el punto de vista estructural, orden interno, todo el cuento debe tener unidad narrativa, es decir, una estructuración dada por una introducción o exposición, un desarrollo, complicación o nudo y un desenlace o desenredo. El inicio está al principio de todo cuento. En él se sitúa el lugar donde sucede la acción y se presenta a los personajes protagonistas de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Desarrollo.
es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, toma forma y suceden los hechos. El nudo sugiere a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción o final, parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finalice la narración incluso en los textos con final abierto. Puede terminar en un final feliz o no. Es donde se resuelve el conflicto del cuento y la historia se acaba. Por lo general, el bien se pone al mal. Okay. Ya que hemos aprendido sobre los elementos de una historia, nos vamos a poner a pensar de la historia que leímos la semana pasada, el patito feo. Okay. So primero vamos a personajes. Los personajes son ¿quién? Okay. ¿Quién? Los personajes son las personas o animales de los que trata la historia. ¿Qué son los personajes de la historia? Patito feo, su madre y hermanos, el gato, el pollo y los cisnes. Sí, muy bien. Ok. Ahora vamos a hablar del ambiente. Es cuándo y dónde ocurre la historia. Ok, so, cuándo y dónde. So, ¿qué era el ambiente de la historia que leímos? Del patito feo. El jardín, la casa del gato, el bosque. Sí, el jardín, casa del gato y el bosque. Sí, y ¿qué era? Ahora vamos a hablar sobre el problema, y el problema es el conflicto que enfrentan los personajes, ¿ok? So, ¿qué era el conflicto de la historia? Ok, ahora vamos al problema. El problema es el conflicto que enfrentan los personajes, ¿ok? So, ¿qué era el conflicto, el problema de la historia del patito feo? Nadie excepto el patito feo. Sí, nadie acepta el patito. Ok, ¿y qué? Ahora vamos a la solución. La solución es la resolución del problema. Ok. ¿Qué es la resolución del problema? ¿Qué pasa al final? Los cisnes lo aceptan. Sí, los cisnes lo aceptan. Ok, ahora vamos a revisar la historia y vamos a decidir qué pasó en el principio, el medio y el final. Ok, so dime qué pasó en el principio de la historia. Nadie acepta al patito feo. Sí, correcto. Nadie acepta el patito, pobrecito. Ok, y luego, ¿qué pasó en el medio de la historia? El patito feo va de un lugar a otro buscando aceptación. Sí, busca que lo acepten. Y luego, ¿qué pasó en el final del cuento? El patito feo crece y decide lo hice con los cisnes y lo aceptan. Sí, según el patito, con los cisnes.
¿Y qué tipo de clase narrativa es la historia de Patito Feo? Fábula porque los animales hablan. Sí, muy bien. Bueno, chicos, ya que acabamos la comprensión y ya sé que saben sobre la historia y aprendieron muy bien, vamos a hacer un diagrama, ¿ok, chicos? Los voy a dividir en un equipo de 4 y tendrán que dibujar y escribir los elementos de la historia. ¿Cuáles son? La idea principal, el escenario, los personajes y el trama. Después tendrán que presentarlos a la clase su diagrama, ¿ok? Y al final quiero que usen las 3 palabras que aprendimos hoy. Primero, luego y finalmente. Dando un resumen de lo que pasó en el libro, ¿ok? Tendrán que ser creativos con sus dibujos y colorearlo. Se va a ver algo así. Aquí vemos que yo puse los personajes, que vienen siendo los marranitos, la Caperucita Roja. Y aquí puse el escenario donde fue, en la casa y todo eso. Y luego aquí vimos el trama. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la solución? Y abajito es donde me van a poner las 3 palabras de primero, luego y finalmente. Bueno, ya que han hecho el resumen del cuento, ahora se van a poner en parejas, ¿ok? Y van a emparejar las imágenes con el término literario correcto, ¿ok? So, Catherine, ve con tu pareja y ahora vas a emparejar la imagen con el término literario, ¿ok? Te voy a dar un tiempo para hacerlo con tu pareja, ¿ok? Bueno, ya que han acabado con esa actividad, ahora me van a decir qué era el problema de la historia. El lobo se come Caperucita Roja y a su abuela. Muy bien, estudiantes. Ahora, ¿qué era la resolución? El cazador Si el cazador, saca a Caperucita, ajá. Caperucita Roja y a su abuela del vientre Sí, del vientre. lobo y lo llena con verdad. Sí, lo llenó el vientre con piedras. Imagínate tú, el vientre lleno de piedras. Ok, ahora vamos a hacer una actividad con la aplicación Seesaw. Ya sé que ya la hemos usado muchas veces, pero la vamos a usar para hacer van ustedes a identificar los términos literarios como el escenario, los personajes, pero ustedes van a ser los que van a escoger la historia, ¿ok? So te voy a dar un tiempo en la iPad para que puedas escoger tu historia, ¿ok? So ¿qué historia escogiste? Los 3 cerditos. ¿Lo más los 3 cerditos o tiene algo más en ese título? Y el lobo. Ajá, ok. Ahora vas a llenar este mapa, ok. Ahora te voy a dar un tiempo para llenarlo, ok. Ok, ya que lo has llenado, a ver cómo hiciste. Déjame ver. ¿Y qué es el género del cuento que escogiste? Fábula. Sí, fábula, como el cuento que leímos de Caperucita Roja. ¿Y por qué eran fábulas los 2 cuentos? Son fábulas porque son cuentos que
Tiene animales hablando. Muy bien.